parashá Vayishlach. Y mandó Malachim. Y ahí con esto hay discusión. Y no voy a entrar a esa discusión porque hay mucho tema aquí que quiero que veamos juntos. Dice Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav el Esav Ajiv. Miren, aquí lo que pasa es que asombroso estos Melachim. Los Melachim en realidad son ángeles, pero también se llaman Melachim a los enviados. Rashi me da la impresión que dice Melachim Mamash. Aquí está explicando lo que nos mandó ¿cómo se llama esto? Le mandó ángeles. Malachim. No, Malachim Mamash puede ser enviados también. Sí, enviados. En cambio, yo creo que eso se refiere a enviados. Pero no tengo seguridad, porque es la misma palabra. Déjeme ver. No tengo otra vez. A ver. No, aquí no dice nada. Bueno, él le mandó, pero Jacob le mandó Malachim de verdad. Que si le envió de verdad, que está escrito en Rashi lo mismo, pero le mandó ángeles. Porque cuando nosotros estudiamos Torah, uno produce ángeles en el mundo. Y eso se los mandó a Esav, para que Esav supiera, porque Esav sabía todo porque era muy inteligente y fue estudiante de Abraham. Así que el Señor no puede ni con cuento que no supe que no sabía, le mandó ángeles. Le mandó ángeles para que sepa que él estudiaba Torah. Yo ya le expliqué hace un tiempo, pero se puede repetir, la Torah se puede repetir infinitas veces. Yo le expliqué ya una vez que la pelea entre Jacob y Esav era una pelea muy, muy interesante. Es una pelea que hay que hacer para construir el reinado de Dios. Eso lo estudió de Abraham Avinu. Por eso nosotros decimos que Esav tenía que saber eso, y eso es lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros. Y al final, yo voy a leer el final de Esav y van a ver cuánta razón hay que él lo que buscaba era conquistar el mundo, para construir ¿cómo se llama? Construir el reinado de Dios aquí. Pero él, como tenía prepucio, él solamente podía ver al Dios de Elohim, no más. En Elohim no hay otra cosa, y se acabó. En cambio, en el Shema Vayá, que era lo que Jacob trabajaba, servía, es eterno. Y las cosas son profundas. Entonces vamos a ver aquí todo esto relacionado con esto, con este asunto de Jacob y Esav. Porque Esav en esta operación desapareció, se fue a seguir. Entonces ahí vamos a ver, al final aparece, ¿no? Y ahí vamos a ver varias cositas. Pero sobre ¿qué pasó ahí? Pasó que en la noche se encontró con un ángel. Y el Midrash dice que era el ángel de, ni más ni menos que era el ángel de Esav. Y el ángel de Esav, les voy a recordar a los que nos recuerdan, que es ni más ni menos que el ángel de la muerte. Ese era el que peleó con Jacob, antes de que Jacob pudiera juntarse con Esav. Pero un segundito antes, cuando dice Vayishlach Lefanav Esav, aquí Alza le mandó a Esav, cuando le mandó los ángeles, era para llevarle regalos. Le mandó regalos ricos, riquísimos. Y aquí hay un asunto muy interesante para que lo vean. Cuando se juntaron, esto viene un poquitito más después, pero para que lo vean, se juntaron Jacob y Esav. Y Esav le dijo a Jacob, acepta los regalos que te mandé. Le mandó riqueza. Y Esav también era rico. Y le dijo Jacob, él le dijo a Esav, no, yo tengo todo.
Yesh le Akol. No, perdón. Esaú le dijo, tengo mucho, no te preocupes, tengo mucho, le dijo. Y le dijo, pero le dijo Esaú, no importa, pero recógelo, por favor, te los traje, para que ya hicimos shalom. Y los recogió. Cuando dice recogió, dice Jacob, sí, porque yo tengo Akol, yo tengo todo. Esas dos palabras, Akol y Rav, tengo mucho, son las características de los dos. Tengo mucho quiere decir que me falta, porque tengo mucho, hermano, tengo todo. En cambio, a Jacob no le faltaba nada, pero nunca le faltó nada. Aunque se hizo rico, no le faltó nada. A los ricos les falta de todo, ya lo hemos hablado otras veces. Entonces aquí es un detalle. Vuelvo al ángel. El ángel peleó y Jacob le ganó al ángel. ¿Saben lo que es eso? Ganarle a un ángel. Le ganó una pelea a un ángel. Y en ese momento ya Jacob fue libre para empezar el camino. Y de hecho cuando se juntó con Esaú, después siguió su camino y Esaú va su camino. Esaú no volvió a la tierra de Israel. En cambio Jacob llegó allá a construir en la tierra de Hashem, que es Israel, a construir el reinado de Dios. Sobre que llegó y entró, eso vamos a hablar, yo espero, la próxima semana. Esta semana, capaz que lleguemos también a eso. Esta semana, el interés es la diferencia en Jacob y Esaú. La palabra Esaú se llamaba Esaú y Jacob se llamaba Jacob. Y el ángel le dio a Jacob un nombre. Le dijo, no te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel. Bueno, primero, partamos por lo más técnico. Lo más técnico es lo siguiente. Lo más técnico es lo siguiente. Yo voy a decir lo que es. Es que le dijo, mire, fíjense que le dijo, no, tu nombre no se da más Jacob. Y eso, ¿qué tiene Jacob? ¿Quién no tiene Jacob? Que le cambió el nombre a Israel. Miren, la palabra Jacob, ¿quién construyó? ¿Quién llegó a ganarle al ángel? Y ganarle al ángel y que le dieron un nombre. Jacob. Jacob no puede ser malo. Eso es lo que dijo el ángel. Los ángeles son superficiales, para que sepan. No son profundos. Entonces el ángel le dio el nombre que iba a tener ahora Jacob, que cubría la parte que yo he hablado varias veces, que es la superficialidad. Esa superficialidad que existe en este mundo donde vivimos, es superficial completo. Así, el mundo dura como 3 segundos y después se cambió otro. Se fue, chao. En cambio, en el mundo profundo, en el mundo de Hashem, no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Hay una sola realidad. Fantástico eso. En 3 dimensiones. Eso es fantástico. Es la profundidad de otro. Entonces, Jacob siguió con su nombre. Se le llamó Jacob después también, no como dijo el ángel. Porque el ángel no dijo porque él veía solamente la superficialidad. Y la superficialidad, ahí estaba el nombre Israel. Y ese nombre no es cualquier cosa. Hashem lo verificó después, más adelante. Ese nombre era para Esaú. Porque de acuerdo a cómo se dieron las circunstancias, como ya lo expliqué la otra semana, que Esaú era una persona superficial, si Esaú hubiera escuchado a Jacob y hubiera cuidado a Jacob y lo hubiera dejado en las carpas donde estudiaba Torah, y Esaú hubiera entendido que la fuerza interna de Jacob va a ser la que construye el mandato de Hashem en el mundo, se hubiera llamado Israel. También tuviera que hacerse Brit Milá, que el Brit Milá le impide ver. El prepucio tapa. Entonces, ese nombre se lo dio a Israel ¿para qué? Se lo dieron para
ahí se le dio el mundo entero a Jacob. Jacob era dueño de la exterioridad y de la interioridad, de la superficie y de lo interno. ¿Y qué significa eso? Eso significa que de todas maneras debería haber habido un solo nombre para los dos. Y eso no es así. Hay dos nombres. Porque Jacob siguió siendo Jacob. Israel salió siendo Israel. El que pasó, cuando al final pasó de este mundo al otro mundo, al mundo que nosotros queremos ir, que pensamos que este es solamente un paso para él, Jacob desapareció de este mundo. Pero se fue siendo la carroza de la Shekinah. Él era la carreta de la Shekinah. Sobre sí estaba montado todo el reino de Hashem. Y ese reino de Hashem él lo tenía que hacer para todos, para el mundo. Pero él se dio cuenta de algo asombroso. Él se dio cuenta que no se puede ser solo para construir el reinado de Israel en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él construyó las tribus. Él hizo las tribus. Las tribus son 12. Ellas controlan todo el bienestar del mundo a través de ellos mismos nomás. Cuando ellos se cumplen bien. Y de ahí, esas son las Mazalot, las 12 zodiacos que le llaman en español, son cada uno un hijo de, ¿cómo se llama?, de Jacob. Y esa es parte de la estructura del mundo espiritual. Y eso está en todos los libros grandes, está ahí. Pero no vale la pena escuchar un poco, pero no saber mucho, porque primero hay que saber mucha alajá, para no meter las patas, como se dice. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, Jacob, el día que murió, dijo, al cuerpo se le llamó Jacob. Y el cuerpo, que es simplemente una cáscara del alma, esa la hicieron momia. Está escrito en la Torá. Está escrito en la Torá, pueden regresarlo en su lugar. Lo hicieron momia. Ese es Israel. Pero Israel es la parte que de Jacob, o de la redención, es la parte exterior. Como por ejemplo, hoy en día está lleno un mundo de gente. Con respecto a mí, cada esa gente es la exterioridad de mí. Y con respecto al otro, yo soy parte de la exterioridad de él. Que son dos conceptos que a uno le parece muy triviales, pero son muy, muy profundos. Muy profundos. Entonces, Israel quedó el nombre del pueblo. Yo le he explicado eso, pero nunca me he sentido con que lo hayan entendido. Es que esa exterioridad no tiene interioridad. Porque ya la interioridad no puede estar entre objetos. Tiene que estar en un objeto. O en dos, no importa, pero en uno tiene que estar. No estar en el aire, como en el aire, en los huecos, no. Y si ya está en alguien, es que sí que es solamente la interioridad de alguien, no de todos. El templo, por ejemplo, es algo exterior, es algo del mundo exterior, el templo. ¿Por qué? Porque está para todos. La interioridad del templo está dentro del templo solamente. Y de hecho el templo deberíamos tenerlo adentro cada uno. Esa es otra cosa que yo he hablado otras veces, otros años. He hablado de que el templo se construye en el mundo de uno. Mi rabino, el Rabén David, Zichrono Libraja, tiene un libro enterito sobre eso. Pero es dificilísimo, no es fácil, era muy inteligente, entonces llegaba muy lejos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que Jacob recibe ese nombre, y ese nombre es un nombre que no es completo. Se ríen, pueden reírse, me digo, ¿qué significa un nombre no es completo? No, los nombres no son completos. Muchos. Porque este está dividido en dos partes. Podríamos decir, Yesh, Reish, Kel, que se llama una persona derecha, de la palabra Yosher, derecha con Hashem. Pero esos ya son dos conceptos que se unieron. ¿Dónde hemos encontrado esos dos conceptos que se unieron? Eso los encontramos en Elohim. El nombre Elohim son dos conceptos que se pegaron.
para poder crear este mundo dual. Porque si hubieran sido todos nombres que tienen no son una amalgama de dos conceptos, sería solamente un solo mundo, quiere decir, el mundo de Hashem, uno. Y para poder crear esta realidad dual, Hashem construyó ese mundo Elohim, ese Shem Elohim, que es dual. Con la dualidad esa pudo construir un mundo con bien y mal, para poder que nosotros existiéramos. Eso fue una bondad de Hashem enorme, porque la gente no entiende bien por qué vive, entonces sufre. Pero lo que entendemos es que nosotros que estamos en este mundo para conocer a Hashem, wow, es maravilla eso. Bueno, hay más arriba también, y va a haber Besat Hashem pronto, en nuestros días. Entonces, lo que hay aquí, que ese nombre, Israel, es un nombre problemático. Si yo voy a adelantarme un poco, después vuelvo atrás, que Israel se dividió en dos reinados. Asombroso, sería ser uno solo, pero fueron dos. En dos. Uno se llama Israel y otro se llama Yehuda. ¿Qué eran los buenos y qué eran los malos? Los de Israel. Por lo mismo que estoy diciendo, por eso. Porque era el nombre de Esaú. Ese es el problema. Era el nombre para Esaú. Y Hashem lo echó de aquí, de la tierra de Israel. En cambio, Yehuda es un solo nombre, pero tiene algo, la interioridad de él, de Yehuda, si ustedes se fijan en una Dalet, que representa a las cuatro letras que están en el mismo nombre de Yehuda, las dos primeras, y después la última, la Yehuda es el nombre de Hashem escondido. ¿Por qué está escondido? Porque está en la interioridad, como nosotros sabemos. La gente cree que va a encontrar a Dios afuera, en el mundo, y se pueden hacer todo tipo de cosas para buscar a Hashem en el mundo, afuera de uno. No, adentro de uno está Hashem. Uno tiene que buscar a Hashem dentro de uno mismo, no afuera. Pero eso es trabajo. Y una vez había un cuento de Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger era un jajam enorme. Y en la tierra de él, que se llama Posena, ahí vivía en Posena, en Europa. Y él, un muchacho de la edad de él, un señor mayor, se hizo Mumar. Mumar se llama los que se salen del judaísmo. Entonces este Mumar molestaba a los judíos. Los molestaba todos los sábados. Él iba a trabajar y los sábados, ya los judíos sabían quién eran, los niños también. Entonces llamaba a los niños y después se burlaba de ellos, les tiraba piedra. Y un día estaba Rabbi Akiva Eiger ahí, y él le dijo, ven. No, tú pega a los niños, como yo no voy a ir. No, te prometo que no te voy a hacer nada. Y le preguntó, dime una cosa, yo sé que crees mucho y que entiendes. Dime una cosa, ¿tú realmente crees que existe Dios? Y le dijo, sí. ¿Y dónde está Dios? Le dijo. Entonces le dijo Rabbi Akiva, Dios está dentro de mí. Y ese señor se fue y volvió ante Teshuvá. Volvió al pueblo, se arrepintió. Porque adentro, él pensaba que Dios no estaba en ninguna parte, pero eso no lo veía. No, porque nunca se había visto a sí mismo. Hay que mirarse al que hay adentro de uno. Ese es lo más difícil, pero hay que hacerlo. Tomarse el tiempo y hay que hacerlo. Y toma tiempo, incluso entender el concepto. Pero sigamos. Entonces Jacob, con eso, él empezó a construir. Y lo logró. Lo logró con Abraham vino. ¿Pero qué Abraham? Abraham fue el que empezó y construyó. Abraham construyó a sí mismo. Construyó a Isaac. Isaac hizo a Jacob. Y ahora Jacob hizo las tribus y se fue a Egipto, lo mandó a Hashem a Egipto, y ahí construyó la tierra a Israel. Ya Israel todavía tenía mucho, no estaba listo, por eso pasaron tantos años ahí.
no estaba listo, porque Am Israel, las almas de Am Israel estaban en el alma de Adán Arishon. Eran el alma, pero aunque nadie lo va a creer, había alguien más en esa alma, no uno, más que Israel había en el alma de Adán Arishon. En el alma de Adán Arishon lo que había estaba las almas del Erev Rav, el famoso Erev Rav que nos acompañaba toda la historia. De hecho, más adelante vamos a hablar de Yosef, la relación entre Yosef y el Erev Rav. Pero ahora algo vamos a hablar un poquito al final. Pero fíjense que esto de Adán, Jacob salió con Tikkun, pero más metucán, más corregido que el Erev Rav. El Erev Rav también. El Erev Rav salió. Ellos venían del Tohu Bohu. El Tohu Bohu es antes que empiece la creación, que le llamamos el Tikkun, que pasó Bereshit bara Elohim. De ahí. Y allá Tohu, el mundo estaba Tohu Bohu. Ahí estaba el Erev Rav. Ahora, todo lo que está pasando en este mundo, todo es parte de lo que pasó antes, de un tiempo donde hubieron 964 generaciones de gente mala. Y eso, ahí está el Erev Rav, y todo el mundo que hubo antes, que se rompió, se quebró todo, fue reconstruido durante los 6 primeros días de la creación. Y eso le faltó un poquito, corregir un poquito. A lo mejor puede ser que lo que le quedó a Adán Arishon era hacer el Tikkun que llegara para el Erev Rav, porque el Erev Rav salió y lo único que no fue corregido fue el Erev Rav. Eso lo dice en Gaol Mivilna, lo dice. Y ese Erev Rav, ¿qué es lo que hizo? Ese Erev Rav salió también de Adán Arishon. Y son parte. Si uno estudiara Kabbalah suficiente, se daría cuenta de que están uno al lado del otro, estos dos grupos de almas, Israel y Erev Rav. Y el Erev Rav necesita Tikkun con nosotros. Y en Egipto no tuvieron. Los que tuvieron Tikkun en Egipto fueron Israel, no Esab. No Erev Rav. El Erev Rav tuvo Tikkun con el mar muerto y finalmente con los 40 años en Egipto. Y pensaron que el Erev Rav ya le faltaba poco. Cuando salieron de ahí y llegaron a Israel, hizo Tikkun con la Avodat Pareh, pero ellos no tuvieron. Ellos tuvieron, el Erev Rav no tuvo Avodat Pareh, nosotros sí, y ahí nuestras almas mejoraron, prácticamente todas bien, porque salieron también bastante bien con las ¿cómo se llama? Y con las plagas. Y el Erev Rav no. Entonces Rav llegó a Egipto, pero ellos fueron solamente espectadores de las ¿cómo se llama? de las plagas. Y salieron. Cuando dice Bishlach paró, no se refiere a Israel. Israel estaba listo afuera, prácticamente, no sé si es exactamente afuera, pero salieron sin permiso. El Paró les dio permiso al Erev Rav a irse, porque también él no aguantaba más el Erev Rav. Y el Erev Rav pasó por el Yam, y ahí le hicieron Tikkun al Erev Rav. Y el Erev Rav ese, el Tikkun no fue muy grande, porque porque hicieron el becerro de oro rapidito hicieron el becerro. Y el becerro, el asunto es que con el becerro, ahí también nos afectó a nosotros, y también nosotros caímos, y quedamos todos en veremos, digamos, para el Tikkun. Pero Moshe Rabbeinu logró hacer el Tikkun. Logró. ¿Cómo lo hizo? Cuando le dice Hashem, le dice a Moshe, le dice Salachti kitvareja. ¿Qué significa Salachti kitvareja? Significa que te perdoné como tú dijiste. ¿Y qué es lo que hizo Hashem? ¿Qué es lo que hizo Moshe? Moshe le dijo, mira, que habían dos opciones nomás. Había una opción de que el mundo fuera de Gesed,
que fue el mundo que creó Abraham, y fue el mundo con la que nosotros hicimos, y se hizo el tikkun del primer hombre, y a Kadosh Baruj y Moshe Rabbeinu recibió las tablas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido las tablas? Yo tengo la teoría que hubiera quedado muy poca gente en la tierra, muy poquitos, porque la realidad que hay con la Torá es una realidad de fuego espiritual. Entonces la mayoría no tiene la opción de conseguir ese fuego. Abraham mismo, recuerden que el fuego físico se metió y salió porque tiene mucha fe. Está todo condicionado eso con la fe. Entonces ahí pecaron con el becerro, y Moshe Rabbeinu agarró las tablas y las rompió. Y Moshe Rabbeinu después subió de nuevo y pidió perdón arriba, y Hashem, por ahí por Rosh Hashanah, Hashem estaba arriba, Moshe empezó a perdonar, quiso perdonar, y él perdonó en el día del Kippur, y ahí ya íbamos a tener las tablas de la ley de nuevo, pero no las mismas, la de Tov y Ra. Eso fue lo que hizo Moshe. Moshe dijo: mira, no agarremos las tablas que son o bien o mal, las tablas del bien, que son Etz Haim, en la cual si pecaste, perdiste. No, pongámonos en la mitad, un mundo donde hay algo que se llama, nosotros le llamamos, se llama en hebreo, le dice Rahamim. En español yo le llamo misericordia, pero no es tan 100% igual. Rahamim significa que Hashem nos tira una vez al año una gotita de salvación, y con eso le echamos otro año. Y en 40 años Moshe Rabbeinu los corrigió todos. El día cuando estaba el último día, les dijo Moshe Rabbeinu, les dijo Hashem, ¿qué dijo él? Les dijo a todo el pueblo, a todos los que estaban ahí, les dijo que se habían portado mal, que habían pecado, que hicieron estos pecados, y que fueron de lo peor, y hicieron idolatría. Les dijo todo. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Se quedaron callados, no dijeron nada. Y hay un secreto que tienen que saber, que una persona que lo retan por algo que no hizo, estalla. Eso es fijo. Fíjate, sobre todo los niños que no son menos formados y actúan en forma instintiva. Si tú dices: oye, ¿por qué rompiste el martillo? No, papá, no fui yo, fue este. Entonces, eso nadie lo dijo, nadie, ni grandes, ni chicos, ni nadie. Eso demuestra que ellos tenían tikkun. Y ahí los tomó Yoshua para entrar a la tierra de Israel, y ahí de nuevo se echaron a perder. La tierra de Israel lo echó a perder. ¿Cómo sabemos de dónde nace cómo se llama este asunto? La raíz de este asunto, de que se iban a echar a perder, eso fue con los meraglim. Y eso algún día lo vamos a estudiar en profundidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los meraglim? Pero ellos ya dijeron: la tierra emana, como dicen, y como decía Hashem le dijo a Moshe, y Moshe también nos decía a nosotros que la tierra era de leche, y era también de leche y miel, leche y miel. Claro que era de eso, pero todavía había gigantes, había gente mala, etc. Y esa dualidad le echó a perder de vuelta a la gente, porque eso es lo que ellos vieron, y ese concepto lo metieron. Cuando también dijeron eso, se construyó la opción de que la tierra de Israel puede ser mala. No, antes no. Entonces hubiéramos entrado con una opción de que la gente no es, que la gente es, la tierra de Israel es buena, no hubiera habido dualidad, y no hubiera habido lo que ha pasado estos añitos que llevamos aquí esperando. No, hubiera sido de otra manera. Pero ¿por qué entonces, si se llegó a algo, se les entregó? Por lo que dijo Moshe, va a haber perdón. Esta gente no está. Mire, está en un nivel muy alto, pero un nivel superficial, completamente superficial. Porque este mundo al cual nos metimos es un mundo completamente superficial. Es la superficialidad hecha mundo. Entonces, aquí estamos. Y aquí es donde se construyó, de donde entramos la tierra de Israel, y eso es lo que vivimos, y ahí por eso se echó a perder.
Y entonces empezamos de nuevo. Ahora estamos esperando a que venga el Mesías con el Tikkun. Ya hemos pasado esos buenos añitos, pero estamos, porque ya llegamos al nivel más horrible que podíamos llegar, a la realidad que hay un Estado en forma de goy que se llama judío, y que tampoco son judíos. Pueden ser Israel, pero judíos no son. Eso ya es una muestra que todo esto tiene que terminar. Porque el reino de Hashem, cuando sea realmente con el Mesías, no va a haber esta dualidad de bien o mal, todo va a ser bien. Como Shabbat, parecido a Shabbat. Me'ain no la mamá. Y no va a haber todo esto. Hay algunos que dicen que va a haber un poco al principio, con la resurrección de los muertos y todo ese tiempo, que ahí va a haber un poco de mal todavía, pero no a los niveles que hay hoy en día. Vamos a tener un mundo de paz. Los animales, porque el producto del pecado son los animales violentos que se comen y se muerden. Y a eso se refiere cuando está diciendo que el cordero va a dormir al lado del león, es porque el león va a estar metucando y el cordero también, los dos. Entonces, a eso es lo que estamos. Pero eso partió ahora con Jacob. Y Jacob, ¿dónde lo quería hacer esto? Esto es lo que decía hacer en la tierra de Israel. Y les voy a seguir contando después de Shabbat Hashem, la semana que viene, para que tengamos algo más que hablar la semana que viene y para que puedan pensar cómo es esto que el Tikkun no iba a ser en Egipto, sino que iba a ser en la tierra de Israel. Shabbat Shalom, Umeborach.